Nuestro país necesita más y más información, información veraz, información que nos permita pensarnos, dar cuenta de los enormes retos y desafíos. Por eso es tan importante preservar, fortalecer, reconocer, pero también exigir al INEGI, responsable de construir este Sistema Nacional de Información de Estadística y Geografía, que nos dé siempre cuentas, que nos dé siempre resultados, que nos permita eso, pensar al país. De eso hablaremos hoy, de los desafíos que tiene el INEGI en el mundo del siglo XXI. En México, la institución encargada de levantar los censos económicos y poblacionales, de medir la inflación y de coordinar la operación de un gran sistema de encuestas que permiten captar información estratégica para la toma de decisiones públicas y privadas, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En agosto de 2017, el INEGI publicará uno de los estudios más relevantes para la construcción de un México social: el módulo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. La ENIG mide el rezago educativo, la calidad y espacios de las viviendas, el grado de cohesión social y los ingresos de los hogares. Asimismo, este 2017, la institución publicará la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. La ENVIPE arroja los resultados sobre la percepción de la población hacia sus autoridades, hacia los niveles de corrupción, seguridad pública y seguridad nacional. También es relevante que en agosto de 2017 se presentarán los resultados sobre la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. La ENDIRE mide el panorama de la violencia contra las mujeres en México. En su último levantamiento, en 2011, la ENDIRE mostró que casi 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia. 5 de cada 10 mexicanas han sido víctimas de violencia física y 3 de cada 10 de violencia sexual. En 2017 también se conocerán los resultados del segundo Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. De acuerdo con el primero, en 2015, se registraron casi 12,000 sujetos obligados a entregar información pública en México. Para nuestro país, es fundamental contar con información creíble, útil, oportuna y capaz de contribuir a la generación de diagnósticos apropiados y mejorar el diseño y la adecuada operación de las políticas responsables de reducir la desigualdad, la pobreza y las inequidades que persisten en México. Buenas noches, muchas gracias por estar en otro programa de México Social. Sin duda hay instituciones que son emblemáticas porque a través de su trabajo, de su labor diaria, podemos tener idea, noción de lo que tenemos como país, pero también de las carencias. Una de ellas es el INEGI. Y en ese sentido, Julio, muchas gracias por estar en el programa y ayudarnos a volver a reiterar algo que platicábamos antes de iniciar: la enorme trascendencia, la enorme importancia de las labores y tareas, misión o visión que tiene el INEGI. En ese sentido, déjame empezar nuevamente. ¿Cuál es la tarea del INEGI en el siglo XXI? Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Mario Luis? El placer es mío de venir a platicar contigo y conversar sobre estos temas tan importantes. Pues deja que te comente que el INEGI tiene labor muy importante como coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Para referir, en el año 2006 se concibe una reforma constitucional del artículo 26, donde en el marco de un esquema de planeación nacional, el legislativo decide que para poder hacer planeación de nuestro país se necesita un sistema de información sobre el cual se puede hacer esta planeación. Y en esa reforma se encomienda a un órgano autónomo del Estado el ser el coordinador de este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Posteriormente, con las leyes secundarias, la ley reglamentaria lleva el nombre de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, promulgada en el año 2008, y ahí se concibe al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, como el que va a coordinar a distintas unidades del Estado, es decir, dependencias del gobierno, de distintos órdenes, de los distintos poderes, para poder de manera coordinada contar con un sistema de información estadística y geográfica que sirva para el desarrollo nacional. En ese sentido, el gran desafío es que esta información
sea, como dice el mismo artículo 26, fiable, objetiva, independiente, que pueda dar cuenta de la situación del país. Es una labor es una serie de adjetivos que se dicen rápidamente, pero implica rigor técnico, rigor en términos de mostrar constantemente que hay todo el esfuerzo. ¿Cómo hace sus tareas el INEGI? ¿Cómo logra asegurarnos a todos los usuarios que es fiable, objetiva, independiente y que esta información no está, digamos, atrapada en el día a día de los intereses, algunos democráticamente legítimos, pero finalmente que representan ciertas visiones? ¿Cómo hacen esta función que nos has escrito? Yo te respondería que hay dos vertientes para entender esto. Por un lado está el marco normativo, el marco legal, donde, como tú bien comentas, la ley nos indica que tenemos como sistema proporcionar información de calidad, veraz, oportuna y pertinente, ¿no? Y luego esos principios se vierten en otra serie de documentación interna y normatividad que nosotros imponemos al resto del sistema, como el Código de Ética del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, como los principios fundamentales de la estadística que fueron aprobados por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, donde básicamente dice que la estadística oficial tiene que apegarse a principios científicos, principios profesionales y estar libre de injerencia externa, ¿no? Entonces, ese es, yo lo diría, el marco normativo, el marco de jure que marca eso. Pero luego, de facto, tenemos que llevar a la práctica todo eso día con día, ¿no? Y aquí lo que venimos haciendo es una construcción con base en el trabajo diario que nuestros profesionistas vienen haciendo, apegándose a criterios científicos, criterios técnicos para la elaboración de cada uno de los trabajos que estamos haciendo, ¿no? Entonces hay un diseño conceptual donde definimos cuál es la mejor manera de medir las cosas, un diseño estadístico. En cada uno de estos ámbitos buscamos apegarnos a normas, criterios y estándares internacionales, ¿no? A nivel internacional hay organismos como la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, como la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo y demás, donde ellos establecen una serie de definiciones conceptuales, ¿no? ¿Qué es el PIB? ¿Cómo se debe medir la inflación? ¿Cuáles deben ser los ingresos a captar de las familias, etcétera, etcétera? Y pues nosotros asumimos y adoptamos esos estándares internacionales para poder garantizar que estamos cumpliendo con este mandato legal, ¿no? Y en ese sentido, en una época de confusiones, de sospechas a todo, siempre está la discusión o el señalamiento de si hay las instituciones autónomas están blindadas en términos de que estos criterios de racionalidad científica, estos criterios de códigos de ética, comités de ética que logren hacer lo que se requiere para pensar país. Podemos estar, digamos, ciertos que el INEGI tiene esta estructura de blindaje que le permite que esta información tenga este calificativo, información oficial, es la que está obligada, o estamos obligados a usar. Y en ese sentido, la pregunta es, en tu experiencia de estar en el INEGI, ¿tiene el INEGI los recursos humanos, financieros para acometer esta tarea? Yo te respondería una afirmativa tajante, ¿no? Tenemos los recursos, tenemos la seguridad y tenemos el compromiso de continuar brindando a la sociedad, en el marco de este sistema, esta información de calidad, veraz, oportuna y pertinente. Reconocemos que este es un reto que tenemos que seguir trabajando día a día. Hay avances tecnológicos, hay avances sociales, hay un nuevo entorno internacional, una nueva evolución democrática de nuestro país, sobre la cual nosotros tenemos que seguir trabajando. Déjame darte un ejemplo. Tenemos una sociedad que ahora tiene un escrutinio más importante sobre los órganos autónomos, ¿no? Eso nos ha obligado a nosotros a seguir una agenda de mayor transparencia, una agenda, por ejemplo, de datos abiertos para facilitar este tipo de comunicación, de rendición de cuentas y tratar de reafirmar
que estamos apegándonos a los mejores estándares y al rigor científico al que estamos llamados a seguir trabajando. Y en ese sentido, ustedes tienen un mandato de una serie de información, de estadística, que deben regularmente producir, pero también siempre está la presión de más información. ¿Cómo procesan cuando puede venir una solicitud de un organismo privado o un organismo público, un gobierno estatal que dice, necesito esta información? ¿Cómo se procesa eso? ¿Quién decide qué se puede y se tiene que hacer? O sea, ¿cuál es el organismo interno que permite pues, limitar, más bien definir prioridades y tareas? ¿Cómo actúan cuando hay esta constante, me imagino, solicitud y demanda de más información? Esa es una tarea muy importante que tiene que hacer la Junta de Gobierno del Instituto, ¿no? La ley ya nos marca una serie de servicios o productos que son llamados de información de interés nacional. El Censo Nacional de Población y Vivienda, los censos económicos, el sistema de cuentas nacionales y los índices de precios nacionales. Fuera de estos servicios que estoy mencionando, la Junta de Gobierno tiene la facultad de dictaminar a ciertos servicios o productos como de información de interés nacional. Déjame darte un ejemplo. El día de hoy publicamos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Esa ya fue dictaminada por la Junta de Gobierno como información de interés nacional y además la Junta de Gobierno decidió que el propio instituto, el INEGI, sea el responsable de la generación, procesamiento y difusión de esa información, ¿no? No ocurre eso para cada uno de los casos. Cada distinto proyecto tiene que ser valorado en función de las necesidades del sistema, porque al final de cuentas tenemos que tener una visión global de lo que está ocurriendo en nuestro país, apoyarnos en otras unidades del Estado y con base en esa información la Junta de Gobierno tomará esas decisiones, ¿no? Entonces, por darte algún otro ejemplo, ¿no? La Junta de Gobierno en un contexto definió que la encuesta nacional de relaciones, dinámica de relaciones en los hogares era importante y tenía que ser definida de interés nacional y por tal motivo en años pasados se definió de esa manera y también es calculada por el instituto, ¿no? Tenemos la Red Nacional de Caminos, que es una construcción que el INEGI trabaja con el Instituto Mexicano del Transporte, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también fue dictaminada de interés nacional, ¿no? Aquellos otros proyectos emergentes tienen que ser valorados en su mérito sistémico y eventualmente podrían llegar a convertirse en información de interés nacional, pero sí tenemos clara prioridad de dedicarnos primero a lo que ya se dictaminó como de interés nacional y posteriormente al resto de los otros productos. Déjame hacer un corte y regresamos porque la tarea de recabar información es un tema que no solo tiene una exigencia de rigor estadístico, tiene que ver también con el contexto y los entornos. Y en ese sentido, no hay duda que esta realidad dramática del país, de zonas, lugares donde pareciera ser que ya no puede llegar los servicios básicos, salud, educación, pues me puedo imaginar el enorme desafío que implica recabar información en un contexto de descontento, de enojo, de violencias. De eso quisiera que nos platicaras, regresando del corte. De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares, en 2015, 11.9% de las personas integrantes de los hogares vivían en hacinamiento en México. 5 entidades rebasaron ampliamente este porcentaje. Guerrero es el principal estado donde las personas vivían en hacinamiento, con 32.9%. En segundo lugar, Chiapas registró 29.8%, seguido por Oaxaca, con 17.6%. En cuarto lugar se encuentra Yucatán con 17.2% y en quinto lugar Campeche, como uno de los estados con mayor porcentaje de hogares en condiciones de hacinamiento. Les agradezco que sigan con nosotros para platicar sobre el INEGI, los enormes desafíos y retos y su enorme trascendencia de ser un organismo del Estado que nos da la información para pensar país, para ubicar retos, desafíos, para dimensionar logros y fortalezas,
pero sin duda también debilidades. Y en ese sentido, platicábamos al finalizar el último corte, debe ser muy complejo esta realidad, este contexto de territorios no pequeños, regiones completas en las cuales uno se da cuenta de que los convoys de las fuerzas federales son detenidos o no pueden entrar, de entrar comunidades que son aisladas por barricadas, de población que percibe una amenaza, la presencia externa. ¿Cómo han podido en el INEGI enfrentar esta realidad con el mandato de recabar información? Pero hay lugares donde es prácticamente imposible tener personal, tener equipos, no se diga del INEGI, de escuelas, de hospitales. ¿Cómo ha afectado esta realidad, el trabajo, la cotidianidad del INEGI? Pues este es uno de los retos adicionales que enfrentamos y sobre el cual tenemos que ir ajustando nuestro quehacer, ¿no? Tenemos que hacer un balance entre la seguridad de nuestro personal y cumplir el trabajo que estamos obligados a hacer, ¿no? En el INEGI hemos venido desarrollando una serie de estrategias que permiten efectuar, realizar la labor de recabar la información, pero al mismo tiempo preservar la inseguridad. Sí reconozco que hemos tenido incidentes, que hemos tenido dificultades. No puedo decir que en la historia del INEGI tengamos un saldo blanco completo. Sí ha habido algunos incidentes, pero afortunadamente hemos sido capaces de mantener estos incidentes al mínimo. Tenemos unas reglas de operación en campo, por ejemplo, horarios muy claros de trabajo. Desafortunadamente, la vida familiar en muchas de las ciudades de nuestro país obliga a que cuando nosotros tenemos que buscar a un cierto individuo de la familia, pues tengamos que visitarlo en horarios que no, están fuera de lo laboral, buscarlo más tarde en la noche o incluso algún fin de semana, y entonces tenemos que tomar medidas adicionales, no ir solo, ir acompañado, por supuesto siempre portar un chaleco identificador, la credencial, poner a disposición de nuestros informantes un número 1-800 o una página de internet donde se puede verificar la identidad de nuestros entrevistadores, porque se necesita crear un entorno de confianza entre el informante y el entrevistador para poder recabar esa información que nos están dando, ¿no? Y luego pues hay otra serie de estrategias, ¿no? En algunas situaciones tenemos que utilizar carros que estén plenamente identificados con los logos del INEGI. En otras situaciones lo mejor es ir con carros pero que no tengan el logotipo del INEGI, ¿no? En cada una de las entidades del país, porque tenemos presencia en todo el territorio nacional, ajustamos estas estrategias para poder hacer la labor que nos está mandada a hacer, ¿no? En general, lo que te puedo decir, Mario Luis, es que procuramos acercarnos a la gente de cada uno de los lugares por medio de entrevistadores que son lugareños, ¿no? Eso nos facilita el conocimiento del entorno, nos facilita estar conscientes de algún peligro que pudiera estar, y eso a su vez nos hace ser más efectivos para poder hacer el levantamiento de la información y reducir al mínimo los riesgos que estamos corriendo en campo. Y por otra parte, seguir, digamos, teniendo constancia de que los datos, la información digamos, fiable, es confiable, no obstante pues estos dilemas de operación del día a día que deben ser enormemente difíciles, complejos, pero entonces aún, digamos, podemos sostener que todavía se ha mantenido la fiabilidad de la información y se ha logrado mantener la seguridad de los equipos de trabajo, y esto no ha afectado, digamos, la capacidad de representatividad de la información. No, definitivamente no, porque tenemos en el diseño estadístico que nosotros realizamos, tenemos unos márgenes de variación que son tolerables, ¿no? Eso viene implícito. Entonces, tratamos de ajustar los levantamientos y el operativo para poder ofrecer la calidad y los márgenes de variabilidad que son aceptados, ¿no? Si en algún caso particular, digamos, en una entidad específica o en una variable
no se cumple, digamos, con los márgenes de aceptabilidad que estamos esperando, pues nosotros lo señalamos en el documento, digamos, del reporte de los resultados, ¿no? De tal manera que tengamos conscientes del grado de fiabilidad de la información que estamos dando a conocer. Déjame regresar a la estructura de gobierno. Nos hablaste de los vicepresidentes que tienen un papel fundamental para decidir, digamos, cuando alguna información se convierte de interés nacional, pero aparte tienen un consejo consultivo. ¿Qué papel juega en esta estructura, digamos, de quién toma las decisiones y bueno, la importancia que tienen todos estos personajes, que son los que son responsables de operar el sistema, de coordinarlo, de mantener su fiabilidad, su transparencia, objetividad, independencia? Este consejo consultivo, ¿quién lo conforma y cómo participa con ustedes? Es muy importante esa pregunta entender, porque el entramado legal que tiene el sistema no es sencillo, ¿no? El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica contempla varios órganos colegiados y de hecho el sistema se divide en 4 subsistemas: un sistema de información económica, un sistema de información demográfica y social, un subsistema de gobierno, impartición de justicia y seguridad pública, y un subsistema de información geográfica y de medio ambiente. Cada uno de los 4 vicepresidentes es el que preside los órganos colegiados de cada uno de estos subsistemas. Y hacia abajo tenemos comités técnicos especializados se debaten los aspectos técnicos de cada uno de estos temas. Por ejemplo, hay un comité técnico especializado para los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Esta es una gran agenda nacional, internacional, de desarrollo global, inclusivo, general. Y tenemos un comité técnico especializado donde se procura la definición de los indicadores nacionales, su difusión y demás. Tenemos un comité técnico especializado que se dedica a la medición de los precios, ¿no? Eso nos sirve para poder actualizar el índice nacional de precio al productor y del consumidor, y así sucesivamente. El Consejo Consultivo Nacional al que mencionas, pues es el más alto en términos jerárquicos del sistema nacional, y el cual está referido para que la Junta de Gobierno lo utilice como un foro de discusión, de consulta, como su nombre lo indica, para poder tomar una serie de decisiones, ¿no? Por ejemplo, todos los instrumentos programáticos que producimos tienen que ser puestos a consulta de este Consejo Consultivo, ¿no? Entonces, en esta reunión, la próxima que tengan, digamos, los vicepresidentes presentan cada uno, de acuerdo a el área que le compete y que asigna, entiende el presidente, a cada uno de ellos, presenta y dialoga con el Consejo Consultivo, que lo conforman. ¿Quiénes están ahí en ese Consejo Consultivo? ¿Quién elige a los que son consultados? En el Consejo Consultivo viene ya marcado por ley quienes lo tienen que integrar. Son representantes de unidades del Estado, es decir, de dependencias de la Administración Pública Federal, de órganos autónomos, de distintos poderes del Estado mexicano, y también de órdenes de gobierno. Entonces tenemos representantes federales, tenemos representantes de los estados, tenemos representantes del Poder Legislativo, representantes del Poder Ejecutivo y, por supuesto, también del Poder Judicial, ¿no? En este Consejo Consultivo vamos a revisar, por ejemplo, el Plan Nacional de Información Estadística y Geográfica. En el Consejo Consultivo anterior dimos a conocer el Plan Estratégico a 24 años, de donde la Junta de Gobierno ve el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ¿no? Planteamos un programa de 24 años estratégico, y lo que viene a continuación es bajar a plazos menores la ejecución de ese programa estratégico, de tal manera que estamos dialogando con las unidades del Estado cómo poder instrumentar esto. Entonces, ¿tiene un plan nacional a 2034? Al 2040. 2040. Es 2016-2040. Y este es el gran plan de largo plazo que orienta las actividades, y después tienen, digamos, segmentados, me imagino, sexenalmente, en función de los planes nacionales de desarrollo, las metas y las acciones, que son
dialogadas con ese consejo consultivo. Última pregunta de este segmento es, ¿hay organizaciones de la sociedad civil dentro del consejo consultivo? En el consejo consultivo no. En el instituto, de manera independiente, tenemos diálogo con la sociedad civil a través de dos distintos consejos consultivos, un consejo consultivo académico y un consejo consultivo de usuarios, donde ahí escuchamos a estas dos distintas comunidades, ¿no?, sobre la opinión de distintos temas de interés para ellos. Déjame hacer un corte y regresamos a esta otra dimensión estratégica, o sea, ¿cuáles son los productos? ¿Qué vamos a recibir de información en 2017 y 2018, lo que queda? Y obviamente la enorme importancia de preservar su fiabilidad y sin duda abordar recientemente, ha habido temas que han puesto en enorme discusión, yo diría el interés superior de la nación de mantener la credibilidad, la fiabilidad del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, que sin duda es una baluarte del Estado mexicano. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública, en 2016, 72.4% de la población de 18 años y más considera que vivir en su estado es inseguro a consecuencia de la delincuencia. Desde 2011, cuando se registró una percepción de inseguridad en 69.5% de la población, la tendencia registrada ha sido creciente. Les agradezco mucho que sigan con nosotros para seguir entendiendo, comprendiendo, valorando la enorme importancia del INEGI y de todo el equipo de trabajo que está ahí. Y en ese sentido, Julio, cada año siempre hay información relevante, estratégica, que a los que somos usuarios nos permite dar dimensión de las urgencias de ser mucho más, lo digo desde México Social. Estos próximos meses, 2017 y 2018, ¿cuáles serían para ti algunos de los productos de la información que estará disponible y que sabes bien que es fundamental para seguir pensando el país? Déjame empezar por lo más importante y también lo de mayor dimensión. Ya estamos iniciando los trabajos para dos censos nacionales que vienen en el 2019 y en el 2020. 2019 tendremos los censos económicos nacionales y en el año 2020 tendremos el siguiente Censo Nacional de Población y Vivienda. En el segundo semestre del 2017 vamos a iniciar con las consultas públicas de estos dos censos, donde vamos a conocer la opinión de distintas dependencias del gobierno, de la sociedad civil, de la academia, de temas referentes a estos ejercicios, ¿no? Ya de manera un poco más específica, coyuntural, en materia económica vamos a dar a conocer el nuevo sistema de cuentas nacionales con el año base del 2013. Es decir, actualizamos la información de la estructura económica y la evolución de la economía en su conjunto, del esquema que teníamos ahorita con base 2008 hacia el año 2013. Eso es muy importante y también estamos revisando de manera concurrente todo el esquema de encuestas económicas nacionales para también traerlas como referente a este año 2013. En materia social y de seguridad pública, pues también tenemos importantes proyectos que vamos a dar a conocer en los próximos meses. Déjame comentar, por ejemplo, que vamos a dar a conocer una encuesta nacional sobre impacto y calidad regulatoria para las empresas, ¿no? Este tema de los trámites que establecen las unidades económicas con distintos gobiernos, vamos a poder tener una primera medición de qué es lo que está ocurriendo en esto, la calidad regulatoria, la tramitología y como contraparte una medición de la corrupción. Vamos a dar a conocer también una encuesta en la que por primera vez el INEGI visita los centros penitenciarios del país, ¿no? El INEGI visitó un número muy amplio
de centros penitenciarios, se entrevistó a más de 60,000 personas privadas de la libertad y vamos a dar una descripción de lo que ocurre en el ámbito carcelario, ¿no? Las condiciones sociodemográficas de estos individuos, qué es lo que está ocurriendo al interior de las cárceles, algo de los procedimientos. Este va a ser un producto que por primera vez vamos a dar a conocer. Este año también vamos a dar a conocer la encuesta que ya habíamos comentado previamente, la de las relaciones y dinámica familiar, que es un tema muy importante para seguir los temas de violencia de género, ¿no? Y también vamos a dar a conocer la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares 2016, el día 28 de agosto, donde de manera bianual damos a conocer cómo se integra el gasto que incurren las familias mexicanas y de dónde proviene el ingreso y en qué consiste el ingreso que utilizan para sufragar ese tipo de gastos. Y en ese sentido, déjame entrar ahí, porque ha habido una enorme discusión técnica, académica, también mediática, sobre el tema de medición del ingreso. Digamos, un diálogo, deja ponerlo así, entre Coneval, que es uno de los usuarios para medir pobreza, y el INEGI, en términos, si hubo un cambio de metodología, si hubo un cambio en la mecánica de recabar la información en campo, y sé que hay un comité técnico. O sea, ¿dónde estamos en ese, digamos, en ese diálogo, controversia, y en esta realidad que los usuarios de esta información de Coneval, medición de la pobreza, Coneval nos dijo que no tenía manera de hacer el cálculo de ingreso, y solo de carencias, y que estaría en espera de este resultado, de este grupo de trabajo que está buscando hacer compatible una nueva metodología de campo, hasta donde estoy enterado que se aplicó en la enorme dificultad, vale la pena decirlo, de poder calcular el ingreso que recibimos los mexicanos. ¿Dónde estamos en este diálogo, en esta enorme importancia de que haya, digamos, pues la capacidad del Coneval, otro organismo autónomo, de poder usar información para cumplir su mandato, de darnos cifras de pobreza? ¿Cómo está este diálogo entre las dos instituciones? Tu pregunta me permite reportar el avance que hemos tenido efectivamente, Mario Luis. La medición del ingreso no es trivial, es uno de los retos más difíciles que tenemos, ¿no? En términos generales, pues, hay dos grandes vertientes. Uno, recurrir a registros administrativos para ver cuánto es que ingresan las personas, y por otro lado, referir a lo que las personas de motu propio nos reportan, que son los ingresos que están recibiendo, ¿no? Y entonces debemos de hacer un balance entre estas dos fuentes de información. Lo que ocurrió el año pasado es que cuando dimos a conocer el módulo de condiciones socioeconómicas, hubo un quiebre en la tendencia histórica que teníamos en la variable de ingreso, ¿no? Que pues, provocó trabajo adicional que tenemos que realizar y que venimos trabajando puntualmente, por un lado, con el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, y por otro lado, con un grupo que se formó con organismos de la sociedad civil y con organismos académicos para dar seguimiento, para dar opinión técnica y para poder robustecer el trabajo que se ha venido haciendo. Lo que ha ocurrido es que en este trayecto, por un lado, tuvo lugar el levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, ENIC 2016, ¿no? En el marco de este levantamiento se hicieron ejercicios adicionales de pilotaje, de pruebas distintas de cuestionarios para poder tener mayor elementos informativos y analíticos y poder poner en perspectiva el módulo 2015. Por otro lado, se ha venido trabajando interno en el INEGI de la mano con Coneval, en un diálogo muy constructivo, y luego también con este grupo técnico ampliado para poder revisar distintas hipótesis de qué es lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Tenemos un grado de avance respecto a los distintos factores que han ocurrido. Una de las conclusiones más importantes es que no hubo cambio metodológico, entendido como un cambio conceptual ni un cambio estadístico. ¿A qué me refiero? Por cambio conceptual se refiere a que no cambiamos los conceptos que entran en el ingreso. Son los mismos que han venido tomándose desde el año 2008. El cuestionario es el mismo.
Desde el punto de vista estadístico, tiene la misma representatividad nacional, la misma representatividad por entidad federativa, en los mismos variables o parámetros estadísticos de fiabilidad, de cálculo de muestra y demás, de tal manera que no hay tampoco una modificación metodológica ahí. Lo que sí hicimos en el año 2015 fue introducir una serie de mejoras de captación en campo, ¿no? Como ya lo platicamos, pues es un reto estar visitando las distintas regiones de nuestro país y recabar e indagar sobre la información que estamos buscando que se nos reporte, ¿no? Entonces se hizo un reforzamiento de la capacitación a nuestros entrevistadores. Se les pidió que fueran más analíticos, que buscaran de una manera más integral hacer sentido, tener una visión congruente de toda la información que están recabando y además desde el punto de vista de sistemas de seguimiento de la operación, pues se tuvo un instrumento que con mayor oportunidad nos daba cuenta del progreso que se estaba haciendo en campo, ¿no? Entonces, eso fueron algunas de las mejoras en campo que se llevaron a cabo, ¿no? En el día 28 de agosto, que es cuando vamos a dar a conocer la ENIC, de manera simultánea vamos a dar a conocer ya todas las conclusiones de todos estos los dos ejercicios, ¿no? Es algo que venimos dialogando con este grupo técnico ampliado y con Coneval y hemos hecho algunas entregas parciales, pero no tenemos todavía la totalidad de los resultados. En ese sentido, una de las discusiones fue que este cambio de la metodología en campo generó un quiebre en la información, sobre todo, digamos, la población de más pobreza, en el cual se reportaba un ingreso muy superior, 30% creo que en el primer decil, y esto, los técnicos, los analistas sostienen, han sostenido, pues que no los vuelve comparables con la estadística anterior, y con lo cual lo ideal hubiera sido mantener las dos fuentes de información para seguir comparando y es un proceso muy parecido a lo que se hizo en el 2008. En ese sentido, ¿cómo procesas este señalamiento de que este cambio sí afectó la comparabilidad de la información? Pues mira, lo que el INEGI ha aceptado es que hubo una ruptura de la tendencia histórica de los niveles del ingreso y que esto efectivamente, como tú lo señalas, dio como resultado una mayores niveles de ingreso, principalmente en los deciles de menores ingresos, ¿no? Eso estamos conscientes, lo estamos aceptando. Por otro lado, también nosotros tenemos un mandato de buscar la información que sea veraz, ¿no? Claro. Entonces, y eso es algo a lo que continuamente estamos apegándonos, ¿no? Entonces, es posible como resultado de tratar de obtener información de mayor calidad que refleje mejor la realidad, pues ocurran algunos movimientos en los datos que estamos haciendo. Al final de cuentas, esto es información estadística que tiene un espacio coeficiente de variación, un intervalo de confianza que los estadísticos manejamos, sobre el cual puedes estar tú confiable que puede estar ocurriendo, ¿no? De cualquier manera, reitero, estamos trabajando con Coneval para, en la medida de lo posible, restablecer esta tendencia, el movimiento de los ingresos, pero sin sacrificar la veracidad, que es lo que nosotros estamos obligados a dar. Y que sin duda creo que es el bien a tutelar, el bien más importante, la enorme importancia para el país de acreditar, certificar la fortaleza ética, la fortaleza académica, científica del INEGI, porque si algo estamos convencidos todos, y seguramente muchos lo están viendo, es de que el INEGI es una estructura del Estado mexicano. O sea, podemos discutir técnicas, métodos, todos coincidimos que tenemos que tener mayor veracidad de lo que está pasando en un entorno que es enormemente dinámico. Y en ese sentido, lo que yo reconozco es de que, y muchos de los que trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, es la credibilidad del INEGI, es un valor del Estado a preservar, y estos, digamos, diferendos académicos, técnicos, bienvenidos en la transparencia que estamos obligados, y en ese sentido esperemos los resultados, pero no pongamos en tensión uno de los factores fundamentales para pensar el país, el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía que INEGI maneja. Y en ese sentido te agradezco mucho el comentario. Déjame ir a un corte y regresamos para seguir hablando del desafío de tener mejor, más información, más veraz, que nos permita pensar y ver los desafíos de nuestro país. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio de México Social.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares, en 2015, el promedio nacional de rezago educativo fue de 35.5% de la población. Los estados que presentan mayor rezago de la población que el promedio nacional son Oaxaca, con 52.7%, Chiapas, con 51.4%, Michoacán, con 48.7%, Guerrero, con 47.7% y Veracruz, con 35.5% de sus habitantes en rezago educativo. De verdad les agradezco muchísimo que sigan con nosotros aquí en el Estudio México Social. Y lo comentabas en el corte, información que no se usa es información que es avasallada por otras fuentes de información. En esta época de la posverdad, como dicen algunos especialistas, en lo que aparece en redes sociales, más allá de su veracidad, de su representatividad, si se expande, si se multiplica en las redes, llega a tener una dimensión de que esa es la realidad. Y ante eso, organismos como el INEGI batalla constantemente. Entonces, ¿cómo lograr, cómo están tratando de que su información esté en todas partes, que esté no confrontando, pero sí dando la información oficial de lo que está pasando y en este mundo de redes, de espacios cibernéticos, pues que avasallan toda la realidad? ¿Cómo enfrentas ese desafío? Pues ese es un desafío global, Mario Luis. Justamente todas las distintas oficinas nacionales de estadística en el mundo pues, están reconociendo el reto, el nuevo ecosistema de los datos, donde por un lado tenemos un avance tecnológico y por otro lado una nueva integración social que recurre a este tipo de datos, de información, de tecnología. El mismo INEGI acaba de dar a conocer que del 2014 al 2015 se incrementó en 10 millones el número de usuarios de teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, tan solo en nuestro país estamos inmersos en este nuevo reto. Somos usuarios intensivos de distintas redes sociales que tú conoces, ¿no? Entonces, las Oficinas Nacionales de Estadística y el INEGI no es la excepción, pues tienen el reto de enfrentar ese nuevo entorno y poniendo por delante la información que tiene un rigor técnico, un rigor estadístico, que puede ayudar a revelar cuál es la verdadera situación que estamos enfrentando, ¿no? Al final de cuentas, el mandato más importante del sistema es tener información real que permita, por un lado, hacer la planeación del país, pero por otro lado también dar certidumbre a toda la sociedad de distintos aspectos, ¿no? Si hay cobertura de agua, del nivel de satisfacción con los servicios públicos, de las tasas de desocupación, de cuál es la tasa de desempleo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la obligación de nosotros es facilitar el uso de esa información y exponenciar eso, ¿no? Información que no se usa es inútil y entonces este Sistema Nacional de Información que se crea, pues no cumple su propósito. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, yo soy un usuario constante y veo que tienen sus propias redes, están ustedes difundiendo ya no solo los boletines, digamos, de antes, sino tienen toda una estructura para tratar de comunicar y dar cuenta de la información. Es un área estratégica. Tienen videos, tienen una página de Facebook, de Twitter. ¿Qué más tienen? Tenemos una estrategia de comunicación muy intensa a nivel nacional, que es la que tú conoces, pero también tenemos una estrategia local, donde cada una de las entidades de la República tenemos oficinas de promoción y de uso de la información, ¿no? Donde nos ponemos en contacto con distintos órdenes de gobierno, con distintos usuarios académicos o incluso organizaciones de la sociedad civil y del sector privado para ayudarlos a utilizar nuestra información. Hay una actitud más proactiva, ustedes Totalmente. Están acercándose a los usuarios. Totalmente. Tenemos un par de años donde tenemos personal de promoción
tenemos vendedores de nuestros servicios de a pie que están buscando clientes que usen esa información que nosotros estamos haciendo. Recientemente tuvimos un foro de estadística y geografía para estados y municipios donde les mostramos el poder de muchas de las herramientas que tenemos. Quizá una de las herramientas más importantes es el que llamamos Mapa Digital de México, que es una herramienta, un sistema de información geográfica que te permite tener 200 capas de información georreferenciada de distintos aspectos sobre el cual tú puedes montar una serie de decisiones de política pública, de negocio, comerciales, de índole social, de cualquier otra materia, ¿no? Entonces son herramientas que se pueden hacer a la medida y que nos ayudan a difundir, además de lo que tenemos cubriendo globalmente a todo el entorno informativo nacional. Una reflexión obligada, probablemente pregunta, es: todos los servidores públicos, todos, absolutamente todos, están sujetos a un escrutinio mucho mayor. Lo referíamos en el siglo pasado, donde yo trabajaba en el sector público, no tenía estos niveles de escrutinio. Incluso las designaciones, la designación reciente de los vicepresidentes de INEGI ha sido objeto de una revisión exhaustiva, que para mí es una de las fortalezas de nuestra democracia, que finalmente permite que haya un diálogo, discusión en las facultades en democracia, que al presidente le corresponde presentar la terna, es el Senado quien designa, y bueno, finalmente son las reglas democráticas que están, y que habría que revisar si es que alguno considera que es diferente. En ese sentido, este proceso de escrutinio al INEGI, ¿cuál es tu apreciación en los dos procesos de la emisión del ingreso, designación? Mi percepción es que lo fortalece, porque hace visible cómo lo hace, con quién lo hace, obliga a la institución, más allá de sus reflejos, a mostrarse más de una manera más clara y refleja también una sociedad que, pues, organizada en grupos y en espacios muy específicos, demanda mayor claridad de todo. ¿Cuál sería tu apreciación de estos procesos, de estos meses, años que tienes ya como presidente del INEGI? Vas a cumplir... ¿cuánto? 16 meses. 16 meses al frente, ha sido un periodo intenso. ¿Cuál es tu apreciación en términos de esta fortaleza en nuestro país, el escrutinio, la demanda de información de todo lo que se hace al interior y cada vez, yo creo, más virulenta, afortunadamente, porque pues es mucho lo que ustedes tienen como responsabilidad? Nosotros le damos la bienvenida al escrutinio. Como tú dices, yo creo que es una oportunidad de fortalecernos. Es una manera de ejercer nuestra autonomía y de rendir cuentas de lo que está ocurriendo, ¿no? Obviamente es un reto muy fuerte, porque tenemos que ser cuidadosos en saber cómo responder, tener una estrategia clara de comunicación, no escondernos en tecnicismos que muchas veces son oscuros o bizantinos, y poder responder de una manera muy clara, técnica, contundente, cuál es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues el instituto viene fomentando cada vez más el apego a este tipo de iniciativas, ¿no? Para darte un dato, nosotros hemos sido auditados por una organización que se llama Open Data Watch y hace una revisión de la estrategia de datos abiertos. Y el INEGI ha sido calificado muy bien, estamos en lugar 16 mundial respecto a la apertura que tenemos de la información en formato de datos abiertos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo estamos tratando de subir, de responder a ese reto que tenemos de una sociedad más democrática, una sociedad más participativa. Lo que queremos es que esta sociedad también utilice nuestra información, lo que a su vez nos va a obligar a responder de una mejor manera, ofreciendo una información cada vez de mayor calidad, con mayor oportunidad, más pertinente, ¿no? Yo creo que este es un círculo virtuoso donde las instituciones del Estado pueden ir respondiendo a las demandas sociales, y eso debe de llevar a una mejor sociedad. Y en ese sentido, uno de los patrimonios que todos los servidores públicos del INEGI, su presidente tiene que preservar a toda costa la credibilidad, fiabilidad. Hemos oído, escuchado naciones, Argentina, que de pronto hay una, digamos, desconfianza, y otros países desconfianza en los datos oficiales, y esto lleva a una mayor confusión. Me gustaría esta reflexión en términos de que estos ejemplos, estos y otros más que tú nos puedes referir, muestran la
la enorme responsabilidad que tienen ustedes de preservar la credibilidad, fiabilidad, representatividad, que sea una información independiente, objetiva, transparente. ¿Cuál sería, digamos, el extremo opuesto de algún país que haya perdido esto y cuál sería tu reflexión final sobre esto? Mira, pues hay muchos ejemplos. A la mente me vienen tres inmediatamente. Ya referiste tú el caso de Argentina, donde desafortunadamente pues hubo un cambio en la medición del índice precio al consumidor, el Producto Interno Bruto, que llevó a que el mismo Fondo Monetario Internacional censurara y pusiera en aprietos la situación de Argentina, de tal manera que la nueva administración pues está tratando de cambiar toda la estadística y poder ofrecer nuevamente estadística verídica, ¿no? El caso de Venezuela es dramático, además de tener una situación económica y social realmente crítica, pues están en una oscuridad estadística, llevan más de 2 años en que no saben cuál es el Producto Interno Bruto o cuál es la tasa de inflación. Y luego también viene el caso de Grecia, donde Grecia hubo manipulación, hubo manejo de las finanzas públicas desde el punto de vista contable y estadístico para poder acceder a la unión monetaria, que después se descubrió que estaba refiriendo una situación distinta a la de la realidad y que agravó la crisis económica en la unidad europea, ¿no? Entonces, esos son 3 casos que a nosotros nos ponen alerta y que nos llevan a tomar en serio mantenernos estrictos en el manejo de la autonomía, siempre conduciéndonos con criterios técnicos, con criterios científicos, apegándonos a los estándares internacionales y, por supuesto, rindiendo cuentas de manera clara y transparente a la sociedad para poder preservar esta credibilidad. La credibilidad se construye día a día con el trabajo cotidiano, pero la credibilidad se pierde de golpe y abruptamente con alguna mala decisión, alguna mala comunicación, y es lo que estamos tratando de evitar. Te quiero agradecer, Julio, que hayas estado en el programa México Social. Para todos, y hablo para todos, es fundamental el INEGI como instrumento del Estado. Este Estado a veces tan criticado, tan mencionado en términos de sus debilidades, pero hay sin duda una fortaleza. El Sistema Nacional de Información de Estadística y Geografía en México ha costado décadas construirlo. Es fundamental hoy en día tenerlo robusto, creíble, fiable, para poder seguir pensando en las agendas, para poder dimensionar los retos y desafíos. En ese sentido, México Social está convencido que el INEGI es sin duda una fortaleza de nuestro país y que sin duda sabemos, tú lo has manifestado ahorita, está en el centro de la preocupación de todos ustedes mantenerlo como es, un sistema creíble, fiable, objetivo, independiente, porque de eso se trata. Muchas gracias, Julio. Gracias, Mario Luis. El agradecido soy yo de la oportunidad de platicar de estos temas contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes. Gracias por acompañarnos.